Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva capacitación del Foro Productivo del programa Cosechando para mi familia en la Huerta en tu Hogar. Mi nombre es Abraham Aguirre, soy técnico de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y hoy me acompaña el ingeniero agrónomo Matías Giraudo, que nos va a estar dando esta disertación sobre autoproducción de semillas. Mati, cuando vos quieras. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Abraham, ahí por la presentación. Sí, ahí en la planificación de las capacitaciones, bueno, teníamos en cuenta las distintas aristas a tener en cuenta a la hora de producir nuestros propios alimentos. Y uno de los puntos que consideramos muy sensible y reinteresante de poder abordar, sobre todo por el contexto actual, era la autoproducción de semillas. Nosotros teníamos a nivel territorio programas a nivel nacional que se entregaban semillas, que fue el programa Proverta, que ya el año pasado, si mal no recuerdo, ya no existe más. Entonces, quedan solamente algunos programas provinciales como La Huerta en tu Hogar, entregando, cosechando para mi familia la huerta en tu hogar, entregando semillas como para sostener la provisión de las mismas a todas las familias. Pero más allá de las que nosotros podemos aportar, que es una paleta de especies muy reducida, digamos, por las posibilidades que tenemos, eh, tenemos el desafío de producir nuestras propias semillas, aumentando la diversidad. eh, no sé, yo ahora estoy con un grupo de huarteros y cada huartera y huartero tiene una tremenda diversidad de tomates, de lechugas, zapallos. Entonces, y eso es gracias a que todos los años se hace ese trabajo de producir la propia semilla y poder compartirla. Así que ese era un poco el espíritu de hoy, y poder sostener todas las semillas que tengamos a nuestro alrededor, tanto de hortalizas, de medicinales, eh, de nativas. Hay muchas aromáticas también que podemos rescatar. Eh, en la historia hemos perdido una diversidad muy grande de plantas y es un lindo desafío de poder recuperar esa biodiversidad para nuestro entorno, digamos, y nuestro beneficio. ¿Mm? El siguiente. Para eso, bueno, ¿qué es una semilla y qué tipos conocemos? La siguiente. Esa es como pregunta disparadora, ¿no? La siguiente, bien. Dentro de lo que es la semilla en sí, podemos decir que es toda aquella producto, es todo aquello que se obtiene a través de una fecundación. Nuestras plantitas poseen las flores y ellas tienen sus órganos sexuales, tanto femeninos como masculinos, y que a través de la fecundación, donde se genera por intermedio de la polinización, del traslado del polen, que es la gameta masculina, hacia el sector femenino de la flor, se hace la fecundación y a partir de esa fecundación se generan las semillas. Se producen los frutos y por consiguiente las semillas, ¿no? Entonces, eh, a partir de esa característica fundamental que es la fecundación de estas gametas, es que podemos empezar a identificar tipologías de semillas. Por un lado, las que consideramos más naturales y que la naturaleza se brindan son las semillas criollas o variedades locales, que son las que históricamente la agricultura familiar
estuvo produciendo. Después, con el avance tecnológico, empezaron a surgir técnicas y donde las fecundaciones de estas flores se hacían de manera eh, dirigida, y es donde allí empezaron a surgir las semillas híbridas, que eran algunas especies con algunas características, se seleccionaba su polen y se fecundan otras plantas con otras características, fecundando su parte femenina. Y esa planta da sus crías, por así decirlo, brindando sus frutos con semillas que tienen una información genética distintas, eh, pero parecidas a sus padres, digamos, ¿no? Y eso lo que genera es un vigor híbrido que se le denomina y por eso se le llama semillas híbridas. Por general, eh, sobredimensionan o se exaltan algunas características, sobre todo en la agricultura convencional, propician el tema del rendimiento. Entonces, muchos de estos híbridos se resaltan con respecto a algunas semillas criollas por el tipo de rendimiento que brindan. Y por último, podemos diferenciar otro tipo de semilla que son las semillas transgénicas. Estas semillitas, la característica que tienen es que se fecundan de igual manera, eh, pero que pueden ser, eh, por general son híbridas, pero a su vez le ingresan dentro de la cadena del ADN genes de otros seres, digamos, que pueden ser una bacteria. eh, ¿Con qué fin? Eh, Muchas veces se apuntan a la transgénesis para paliar algunas condiciones. Por ejemplo, para el ataque de insectos, eh, se incorporan genes de bacterias que generan unos subproductos que son tóxicos para las orugas defoliadoras del maíz, por ejemplo, ¿no? O hay otros genes que se ingresan para que sean resistentes a los líquidos que afectan a las plantas, digamos. Entonces, matan a todas las otras plantas menos a esa semilla que es transgénica. Eh, Hoy por hoy con la técnica de la siembra directa que se cultiva en la mayoría de los cultivos extensivos en nuestro país, se utilizan este tipo de semillas, pero bueno, también tienen sus críticas porque no se conoce a ciencia cierta, porque hay de las dos campanas, hay gente que ha estudiado y dice que genera perjuicio a la salud humana, y después están las corporaciones que te dicen que no afectan a la salud. Entonces, bueno, está todavía como medio nebulosa eh, la información esa, pero bueno, siempre uno que apunta a hacerle caso a las entidades científicas como más serias, y ellas te mencionan de que estaría generando perjuicios en los análisis o ensayos que ellos han hecho con otros seres, digamos, no con humanos, ¿no? Así que bueno, eso es como para que tengamos en cuenta y pensemos qué alimento estamos ingiriendo. La siguiente. Bueno, hay un repaso de lo que se mencionó recién. Las semillas criollas o variedades son aquellas que se han adaptado a un entorno determinado, ya sea por intervención del hombre o por la selección natural. Como dijimos hace un ratito, es la que históricamente la agricultura familiar eh, es la que estuvo produciendo. Eh, la ventaja que tienen estas es que están adaptadas a todas como tienen mucha historia, están adaptadas a todas las condiciones climáticas, ya sean a los fríos, a los calores, han pasado todas las adversidades y a su vez han
generado alguna cierta, por esa selección natural que se ha hecho durante tantos años, han generado esa resistencia a las plagas y a las enfermedades de la zona donde se producen. Eh, Después, con respecto a las híbridas, podemos mencionar que a la hora del cultivo tienen la característica que son muy uniformes. Eso también es interesante porque cuando vea en los campos, en la ruta, vas a ver que son todas casi de la misma altura, son todo el mismo tamaño, el mismo color, que no así lo tienen las semillas criollas, que tienen una diversidad en cuanto a tamaño y comportamiento. Pero eso lo hace rico y también por eso tiene mayor diversidad genética. Y ya después, como mencionamos, las transgénicas, que tienen esa incursión en el ADN y que tienen esos beneficios, entre comillas, que son la resistencia a insectos y herbicidas, la capacidad de crecer en condiciones adversas, como suelos pobres o escasez de agua. Hay hecho un trigo, por ejemplo, que han hecho para esas condiciones. Hay otra gente que genera semillas transgénicas para evitar que podamos, puedan tener descendencia esas semillas. Entonces se le llaman esterilidad de descendencia. Eh, y lo que tienen también estas semillas transgénicas es que poseen patentes que protegen la comercialización, digamos, de la misma. Entonces, se ha dado caso que, por ejemplo, se ponen contaminó semilla criolla y cuando ese productor que tenía su semilla criolla que venía multiplicando, pero contaminar con estos genes, se generaron cuestiones legales ahí que no, por suerte, salió beneficiado el productor de la semilla criolla, pero es un caso en Estados Unidos que Monsanto le generó juicio a ese productor de colza orgánica, pero son como datos a tener en cuenta, digamos. Pero hoy por hoy todavía hay ley nacional que está protegiendo al productor local de la semilla criolla o variedades locales. La siguiente. ¿Cómo se multiplican las plantas? ¿Qué formas de multiplicación tenemos? Las plantas, como dijimos hace un ratito, lo podemos hacer a través de su reproducción convencional, que es la reproducción sexual, por medio de la semilla, que es la producción del embrión a través de la fecundación de las gametas femeninas con la masculina. Y por otro lado, tenemos una reproducción asexual. Algunas alternativas que tenemos para esa multiplicación asexual es la que tenemos a través de gajos, por ejemplo, o esquejes, o por ejemplo de raíces, como la batata, haciendo una división de mata, por ejemplo, un orégano, en un cibulet. eh, Puede ser a través de estacas, de guías. Tenemos los estolones, por ejemplo, que brindan las frutillas. Ya en un ratito vamos a mostrar alguna placa como para que tengan en cuenta esa característica. Y la diferencia entre unas y otras con respecto a los tipos de reproducción es que, por ejemplo, cuando uno conjuga una gameta con la otra en la reproducción sexual, tenemos esa alta variabilidad genética, o sea que conjugan distintos genes. Pero en el caso de la reproducción asexual, es como que estamos generando clones. Por lo tanto, la diversidad genética se acota o se achica en ese caso. ¿Mm? La siguiente. Tenemos las particularidades para implantar nuestros cultivos? Por un lado tenemos el concepto de la plantación y por otro lado el concepto de la siembra. Con respecto a la plantación, es que nosotros estamos utilizando órganos que normalmente no derivan de una semilla, sino de algún órgano de la planta, que puede ser un tubérculo, un bulbo,
A eso le llamamos plantación, que son plantas que no son, son partes de la planta que no son semillas. Eh, y después tenemos lo que es la siembra, que así es el término que usamos cuando usamos la semilla para la multiplicación de la misma. Entonces, ahí es a través de la multiplicación sexual que obtenemos el, y que es la mayoría de los cultivos que se hacen a través de en los cultivos extensivos, en los hortícolas, la gran mayoría usa la técnica de siembra para la multiplicación e implantación. Vámonos. ¿Qué cultivos se reproducen asexualmente? Por un lado tenemos eh, los órganos de la planta, como el tubérculo, que es como una transformación de un tallo, y podemos tener de ejemplo a la papa. Eh, tenemos el bulbo, que podemos tener como ejemplo los ajos. Las guías usamos, que son los brotes de las batatas, y esas brotes de batatas son los que vamos a ir trasplantando. Eh, y después tenemos rizomas, que pueden ser el jengibre como un gran ejemplo, y después los estolones, que son como extensiones de tallos que tiene la planta y que en un momento generan como una especie de códito donde se divisa como una mini plántula que se desarrolla, y donde ese códito, si lo asentamos en algún sustrato húmedo, empieza a liberar raíces y genera una nueva plantulita. La siguiente. ¿Cuáles son las especies que, por ejemplo, se reproducen sexualmente? Las que normalmente podemos tener como cercanas, tenemos la acelga, la remolacha, la rúcula, la lechuga, el maíz, el zapallo, zanahoria, achicoria, tomate, pimientos, todas las legumbres. Así que es muy amplio la diversidad que tenemos de las que se reproducen sexualmente. Vámonos más. Bueno, algo mencionamos, pero no está de más repasarlo, cómo es esa formación o producción de la semilla. Nosotros en las flores tenemos órganos que están vinculados, por un lado, a la parte femenina, o que producen gametas de un sexo y de otro. Con respecto a la parte masculina de la flor, tenemos esti- tenemos los estambres que generan el polen. Ese polen es trasladado hacia el estigma, que es la parte femenina de la flor, y por la germinación, eh, por medio de la germinación de este polen que ingresa al estigma, hay una fecundación del óvulo, y que ese óvulo fecundado eh, finalmente se genera la semilla. La polinización, como dice el texto, es el proceso a través del cual el polen es transferido desde el estambre, órgano floral masculino, hasta la estigma, que es el órgano floral femenino. Y así, de esa manera, se genera la fecundación, dando por consiguiente sus semillas con su fruto. La siguiente. Bueno, acá tenemos algunos mecanismos eh, donde las plantas empiezan a tener o tomar estrategias con respecto a cómo se genera o se logra esa fusión de gametos. Por un lado, tenemos mecanismos de polinización
en cuanto a especies o formas de autogamia y otras de alogamia. La autogamia es cuando el polen de la flor fertiliza sus propios óvulos. Por ejemplo, en el caso de las leguminosas o en el caso del tomate, la lechuga y el pimiento. Siempre en estas cuestiones puede haber algunas excepciones o un grado de alogamia. ¿Y qué es la alogamia? La alogamia es el óvulo, es cuando el óvulo de una flor es fertilizado por polen de otra planta. Y eso se le llama polinización cruzada y puede ser por insectos, por el viento o por el agua. Por ejemplo, en este caso tenemos el repollo, la selga, la zanahoria, la cebolla, el zapallo, el maíz y el girasol. Eso, estos mecanismos de polinización hay que tenerlos en cuenta a la hora de querer hacer semillas porque nos puede traer aparejado algunos cruzamientos que sean indeseables. Por ejemplo, en el caso de las alogamias, es mucho más sensible o más factible que se puedan cruzar especies de la misma familia y eso puede traer a consecuencia que la descendencia de las semillas que den esos flores y frutos nos den semillas con características indeseables. ¿Mm? Por ejemplo, eh, el tema de los zapallos, podemos tener eh, cruzamientos y que no nos den más calabacín y nos den un fruto distinto al que teníamos originalmente. Después, otra característica a tener en cuenta es la variabilidad genética. Eh, los mecanismos de autogamia, como se pueden autopolinizar, como en el caso de las leguminosas o en el tomate, la variabilidad genética es muy bajita. Entonces, por lo general, lo que nosotros sembramos en una temporada, cosechamos las semillas y volvemos a sembrar, suele dar características similares de un año al otro. Cuando tenemos alogamia, y si no hacemos, no somos criteriosos a la hora de hacer esas siembras y cuidar ese cultivo, podemos tener mucha diversidad genética, pero si no hacemos bien los deberes, esa diversidad genética también nos puede generar cruzamientos indeseables. Entonces, eso como para tener en cuenta. Eh, y como dije, hay siempre algunas excepciones, sobre todo en las autógamas, que puede darse el caso, por ejemplo, en los tomates, que algunos tomates se puedan cruzar con otro tomate, no siempre, pero puede darse la oportunidad. Depende de las características y las variedades de tomates que pueden tener eh, características morfológicas particulares que hacen más propenso a que se crucen con otros. La siguiente. Bueno, y ya entrando un poco a la hora de empezar a poner las manos en la tierra, cuando empezamos a pensar dónde, cómo y cuándo hacer estas parcelas de producción para semilla, por un lado, tenemos que destinar como recomendación un área específica para semilla y otra para que sea eh, para la producción de alimentos. Puede darse el caso que podamos hacer una mezcla de ambos criterios, pero la recomendación general, por general, es abocarlo directamente a la producción de semilla, un sector de la huerta y el resto para lo que es cultivo de consumo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos cultivos para la producción de semillas, en las dimensiones que tenemos que usar distan un poquito de los que normalmente usamos para cultivo. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a generar un buen desarrollo de las plantas madres que van a dar nuestras semillas y a su vez muchas de ellas
el porte que van a tener va a ser mayor al que normalmente tienen en los cultivos hortícolas. ¿Por qué digo mayor? Porque, por ejemplo, una acelga, nosotros no la dejamos que se emille o que genere sus varas florales y demás, y que se desarrolle demasiado, porque la cosechamos antes. Pero estas plantitas, cuando van con destino a floración, su porte aumenta y eso trae consigo que si no tenemos una buena separación entre plantas, puede empezar a tener competencia entre ellas y también la ventilación que hay entre las plantas se ve defectuosa y con ello puede generar estrés en la planta y por lo tanto eh, condiciones predisponentes para que avancen las enfermedades y ataque de insectos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta eh, el momento de cosecha de las semillas depende del tipo de hortalizas. Esto quiere decir, como mencioné hace un ratito, eh, en el caso de la acelga, nosotros tenemos que demorar mucho más tiempo el cultivo en el cantero para llegar a cosecha de las semillas. Pero en el caso de un tomate, por ejemplo, nosotros cuando está el fruto maduro ya estamos en condiciones de cosechar ese fruto para destinarlo para semilla. En el caso de los zapallos, pasa lo mismo. Cuando está maduro, ya podemos cosecharlo y destinarlo para semilla. En el caso de la zanahoria, cuando ya está la raíz desarrollada, eh, para cosecha, todavía no ha alargado su vara floral, por lo tanto, el ciclo de cultivo de la zanahoria también se extiende mucho más con respecto al cultivo para consumo. Entonces, eso como para tener en cuenta. Vamos al siguiente. Otra característica a tener en cuenta a la hora de producir semillas es que tenemos que tener en cuenta los periodos críticos de los ciclos de estos cultivos. Y es importante que no le falte en esos periodos, sobre todo en lo que es la madurez de los frutos y semillas, que es en las etapas iniciales. En la etapa de floración es otro punto sensible. En la etapa de desarrollo vegetativo es importante también que esa planta crezca con mucho vigor, con buen desarrollo, que tenga buen tamaño, porque una planta saludable, frondosa, vigorosa y de buen tamaño, por lo general también se relaciona con una buena producción de semilla, que tiene que ver, por un lado, con el tamaño de la semilla y con la calidad sanitaria de la misma. A partir, cuando ya nos vamos terminando el ciclo de la planta, cuando empieza ya a entregarse, que se le llama, que empieza a senecer, ese aporte de agua lo tenemos que suspender eh, para que ya todos los nutrientes vayan hacia las semillas, favoreciendo la senescencia del cultivo y de esa forma el secado de las semillas. Si no, ya empezamos a propender al desarrollo de enfermedades en el sector de la semilla que no es deseable. Y el riego que tenemos que hacer, por lo general se recomienda que sea por goteo o por manto, pero no por aspersión, para que no sean afectadas toda la parte aérea de la planta. Por otro lado, a tener en cuenta es que la luz favorece en general el desarrollo del vegetal y a la formación de semillas, por lo que las plantas deben estar expuestas al sol el mayor tiempo posible. Evitar las zonas sombreadas, porque de esa forma no estamos estimulando a la flor a la planta a que florezca. Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta. Lo mismo van a florecer, pero la cantidad y la intensidad de floración va a ser mucho menor en lugares sombreados con respecto a sectores más soleados. La siguiente. Bueno,
Hola, hola. Sí, quería hacer una pregunta, Miriam. No, Ah, no, perdón. no, no, perdón. Estoy No, sacando a Scream a lo que van pasando. bien, bien, perfecto. Bueno, por otro lado, también es interesante tener en cuenta, sobre todo a las que necesitamos del factor del viento, eh, cómo son las direcciones de los vientos, ¿no? Por un lado. Eh, Sobre todo en las que son de alógamas, digamos. Sin embargo, para algunas plantas es perjudicial ya que puede causar cruzamientos no deseados, que es lo que mencionamos hace un rato, y en esos casos hay que usar barreras. ¿Qué tipo de barreras podemos hacer? Por ejemplo, hay gente que usa cortinas de árboles y arbustos para disminuir la contaminación de polen hacia otras parcelas. Se debe tener o respetar las estaciones del año y el momento de siembra de cada hortaliza, porque las plantas requieren de cierta temperatura para producir semillas. Y a su vez también, eh, si nosotros tratamos de invocar en el momento de siembra, en las fechas óptimas, ¿qué sucede? El desarrollo de esa plantita se va a hacer de una manera más amable para ella, donde ella puede germinar fácilmente, desarrollar vegetativamente en las mejores condiciones y ya genera un porte de planta importante para después poder entregar toda esa energía que fue acumulando para la producción de semillas. Su necesidad de la planta es de generar descendencia para la supervivencia de la especie. Entonces, si nosotros generamos buenas condiciones para esa plantita, le estamos dando muchas chances para que produzca semilla de buena calidad. Eh, por lo general, todas van a dar semillas siempre y cuando llegan más o menos saludables a término, pero no es lo mismo la calidad y la cantidad de semilla obtenida de una planta bien frondosa con respecto a una que es raquítica. Entonces, eso también está bueno como para que lo tengamos en cuenta, siempre y cuando las condiciones que comparemos sean iguales. Eh, una buena y adecuada nutrición de la planta aumenta la cantidad y tamaño de frutos y semillas. Para lograr un suelo fértil y una nutrición equilibrada, conviene hacer rotaciones de cultivo e incorporar abonos. En eso es interesante tener en cuenta que el pilar para generar una buena semilla es arrancar con un buen suelo. Por más que tengamos todas las otras condiciones, si las condiciones del suelo no son adecuadas, el desempeño de esa plantita no va a ser la correcta. Podemos incorporar componentes, abonos orgánicos, suplementos minerales que podemos ir aportándole de base natural y también se pueden generar algunos biopreparados de aplicación foliar eh, a esas plantas para que en todo su ciclo pueden tener esos aportes. Sobre todo, son importantes hacerlos al inicio, si usamos un bocashi, un compost, un lombricompuesto. Hay algunos suplementos minerales que, por ejemplo, el compañero Abraham están produciendo. Eh, y por otro lado, podemos echar mano también de todo lo que son los biopreparados líquidos a partir de que ya se generó la germinación de la plantita. Y de esa forma estamos optimizando la buena nutrición de esa planta y con eso dándole más chances de buen desarrollo. La siguiente. Algo mencionamos hace un ratito, los ciclos biológicos de las plantas, órganos de consumo y la formación de las semillas. En el caso de los frutos como el tomate, fíjense que tenemos una etapa inicial, arrancamos con una semillita, esa semilla germina, se desarrolla,
empieza a aumentar su tamaño, florece, da los frutos y ese es el momento tanto para la cosecha de semillas como la cosecha de esos frutos comestibles. Ahora, si vemos el gráfico de las siguientes especies, la siguiente, tenemos el caso de una lechuga, por ejemplo. No es exactamente gráfico una lechuga, pero podemos, hagan de cuenta que, pero arrancamos con una semillita, esa semilla germina, se desarrolla y finalmente da sus flores y frutos. Ahora fíjense el momento de la cosecha del órgano de consumo, que es la hoja, con respecto a la cosecha de semilla, distan en el tiempo. Entonces los tiempos de permanencia en el cantero son distintos. La siguiente. En el caso de la zanahoria, que es una raíz, tenemos otra lógica que es la semilla germina, se desarrolla la planta, entra en una etapa de estímulo de radicular porque la planta necesita en ese momento sobrepasar las condiciones adversas en el ambiente y luego se reactiva nuevamente para dar una vara floral y posteriormente las semillas. En este caso, el momento de cosecha del órgano de consumo, que es de la raíz, dista también con respecto al cosecha de semillas. Eso manifiesta que también son ciclos distintos en la permanencia de la planta en el cantero, para una condición u otra. Vamos con la siguiente. Bueno, ahí con respecto a la parte de selección de las plantas, nosotros cuando tenemos el canterito y hacemos las siembras y implantamos el cultivo, vamos a tener que, o se recomienda, que no tenemos que usar todas las plantas que, de ese cultivo, sino empezar a hacer alguna selección positiva para ir indagando y reconociendo cuáles son las mejores plantitas que se van dando en ese cantero. Y a partir de ahí, las que no tengan buenas condiciones, ir descartándolas. Y quedarnos solamente con las mejores plantas. Y esa etapa de selección la podemos hacer en las etapas iniciales y en la fase reproductiva. De esa forma vamos a ir mejorando en la calidad de nuestra semilla, siempre proponiendo o propendiendo a tener cada año mejor semilla de lo que hemos tenido. Vamos con la otra. ¿Qué criterios vamos a tener en cuenta? Por un lado, eh, normalmente se usa el tema del rendimiento, pero también hay que tener en cuenta la tolerancia a plagas y enfermedades, la rusticidad de esa planta, la precocidad de fructificación, por ejemplo en tomate, o el momento de cosecha, el tema de la lechuga, la calidad organoléptica, el color, el sabor, el aroma y la cuestión nutricional, que no nos olvidemos que necesitamos generar alimentos y que esos alimentos los tienen que nutrir. Entonces, si solamente vemos el criterio de solamente rendimiento y nos olvidamos de esta condición nutricional, eh, estamos viendo una partecita del escenario y esto no lo tenemos que descuidar. Otra condición a seleccionar es la tolerancia a sequía, porque no en todos lados las condiciones son favorables, entonces adaptar a especies a condiciones de sequía es interesante también. Vámonos. Como dijimos, estas especies, las alógamas,
pueden generar esos cruzamientos indeseados, porque son las que no se pueden autopolinizar. Por lo tanto, si queremos producir semillas de variedades de una misma hortaliza o hortaliza de la misma familia, tenemos que sembrarlas bien separadas o armar barreras entre ellas para que no se den cruzamientos no deseados. Otra barrera que me había olvidado es, a lo mejor podemos hacer, usar las mallas antiheladas, algunos pumpas, y también, si es por insectos, los cruzamientos, pueden hacer a través de mallas finitas, como tipo media sombras, pero más finitas todavía, para evitar que esos insectos ingresen y polinicen indeseablemente a las otras especies. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se deja una florecer y semillar plantas, por ejemplo, en el caso de los cruzamientos, una acelga con una remolacha, si están muy cerquitas, entre ellas tienen, son parientes, y por lo tanto viene un viento o algún insecto y puede generar ese cruzamiento indeseado, que no lo vamos a ver en ese ciclo de cultivo, pero sí cuando cosechemos la semilla de esas plantas, la generación siguiente va a manifestar alguna diferenciación. La siguiente. Ahí tenemos como un cuadrito de qué especies tienen esa característica de polinización cruzada, que son las alógamas, con respecto a las autógamas. Las que se polinizan por viento, principalmente tenemos las acelgas, la espinaca, el maíz y la remolacha. Por insectos, principalmente están las achicorias, la albahaca, el apio, el maíz, la remolacha, el pimiento, el tomate, el pepino. Serían todas las familias de los zapallos, por así decirlo. Después el puerro, las rabanitos, la rúcula, la zanahoria. Todas ellas lo hacen a través de insectos. Después tenemos las autógamas, eh, las que se autopolinizan, que también tenemos la característica, fíjense que la chicoria también está como alógama. Eh, Después tenemos todo lo que son las legumbres, como la arveja, las habas, ellas, los porotos, ellas son a través de la autopolinización. La berenjena, también tenemos esa condición, el tomate, el pimiento, con algunas excepciones, ¿no? La siguiente. Em, ¿Dónde tenemos, con cuáles tenemos que evitar los cruzamientos? Y acá manifestamos lo que es la tabla de clasificación de especies hortícolas eh, de otra forma, digamos, ¿no? Fíjense en formato, en columnas verticales, ahí está también dilucidada el tipo de polinización que cada uno tiene. La siguiente, vámonos, vámonos. Ahí está mencionando lo que está en rojo, comenta cuáles son las por viento, después por amarillo, por insectos, y por verde, que son las autógamas. ¿Mm? Vámonos más. Bueno, ahí menciona un poquito lo que mencionamos hace un rato, que si bien son autógamas, pueden tener algún grado de alogamia de acuerdo a las condiciones ambientales y algunas variedades en particular. Vámonos más. Acá, hace un tiempito hicimos algunas tablas con riesgo de cruzamientos porque, si bien, por ejemplo, las familias de las cucurbitáceas, que es la de los zapallos en términos generales, se pueden cruzar, no todas se cruzan. Entonces, para ver cuáles sí y cuáles no, armamos este cuadrito para tener una referencia y no cometer algún error a la hora de siembra.
Lo que está en rojo son los cruces que son riesgosos de hacer. Por ejemplo, si ponemos un zucchini, que es el primer ítem, y lo sembramos con el zapallo Angola, o el pumpkin, que es uno naranjita medio achatado, esos tienen una afinidad genética o familiar muy cercana y por lo tanto están en rojo. No se pueden sembrar juntos si es que queremos cosechar semillas. Ahora, el zucchini con el zapallo criollo, por ejemplo, no tiene problema, o con el zapallito del tronco, no tienen problemas de cruzamiento, por lo tanto los podemos sembrar juntos sin tener riesgo de cruzamiento. La sandía, por ejemplo, prácticamente no tiene problemas con ninguna otra, salvo con otra variedad de sandía. La esponja vegetal, lo mismo. El pepino, salvo con algún pepino que puede ser el macice o el pepino kiwano, no tiene riesgo de cruzamiento con otra especie, entonces lo podemos sembrar sin problemas. Y así el resto de las especies. ¿Mm? Vamos con la otra. Después hay otro cuadro que tenemos, que es el de las solanáceas, o sea, la familia de las solanáceas está comprendida entre el pimiento, los ajíes, el tomate, la berenjena, entre otros. Eh, pero entre los pimientos y los ajíes, fíjense que están en amarillo, que sí es factible que se crucen entre ellos. Entonces, si hacemos un pimiento, tengamos cuidado si vamos a poner ajíes, porque después esa descendencia nos puede dar algún pimiento picante. En el caso del tomate, no tenemos tanto problema, salvo que se dé alguna posibilidad de cruzamiento, que dijimos que son autógamas estas especies, pero puede haberse algún grado de alogamia. Lo mismo con la berenjena. Entre berenjena y tomate no hay ningún problema, ni tampoco pimientos con berenjena, entonces los podemos sembrar sin ningún problema mezcladitas. Vámonos. Y por último, con respecto a los riesgos de cruzamientos, pudimos elaborar esta tabla que son de las crucíferas o brasicáceas. Y acá, fíjense que tenemos una diversidad bastante amplia y hay especies que sí pueden cruzarse, eh, por ejemplo, los brócolis con el coliflor, los cales, eh, el col de Bruselas, el col versa, los repollos, los coles rábanos, esos se pueden cruzar. Después, los rábanos, fíjense que no tienen mucho similitud genética con otras, entonces lo podemos mezclar con otras crucíferas sin problema. Ahora, después están los nabos, sí se pueden cruzar con el colinabo, con la col china, con la mostaza china. Después la mostaza blanca también tiene esa característica y lo mismo con la mostaza negra y la rúcula. ¿Mm? Así que eso como para que tener en cuenta. Vamos más. Bueno, acá un poquito era ir, bueno, tenemos un lote y tenemos esta condición, por ejemplo, en las columnas de izquierda aparece un cantero con muchas plantas que están en periodo vegetativo y aparece una que está en flor. Eh, Muchas veces tenemos la reacción de que cuando aparece ya en flor, bueno, la dejamos para semilla. Y si hacemos esa forma de selección, estamos seleccionando plantas que estén floreciendo prematuramente con respecto al resto del lote. Y eso, si es para hoja,
no sería algo deseable. ¿Por qué? Porque si no, la rúcula se nos va en flor rápido y no comemos hojas, la lechuga lo mismo, la acelga lo mismo. Por lo tanto, tenemos que hacer la selección de semillas eh, cuando, en términos generales, la gran cantidad de plantas entran en floración o, de última, las últimas plantas entran en floración. En esas dos condiciones son favorables para cosechar las semillas, pero no cuando elijamos las primeras plantas que se empiezan a florecer. En el caso de hoja, por ejemplo, ¿no? Vamos con el siguiente. ¿Cuándo es el momento óptimo de cosecha? Eso va a depender del tipo de producto que estemos hablando. Por ejemplo, las hortalizas que producen semillas en frutos comestibles, ya sea la berenjena, el pimiento, el tomate, el melón, el pepino, el sandía, el zapallo, el zapallito, estos tienen que ser cosechados para poder extraer sus semillas con el fruto bien maduro eh, y no en estado inmaduro. ¿Por qué? Porque eso afecta la calidad de la semilla. Y tienen que ser frutos bien formados, sin deformaciones o sin pudredumbres. Tiene que ser un fruto que a la vista sea lindo, digamos, el que elegimos. Y hay que descartar todo aquello que tengan manchas o apariencias extrañas o partes blandas. Hay veces que cuando están apoyadas sobre el suelo se arman como aureolas muy blandas y esos son podredumbres que no son favorables para la semilla. Vámonos más. Después están las que producen semillas en inflorescencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, las acelgas, las achicorias, el brócoli, la cebolla, el coliflor, la espinaca, la lechuga, el perejil, el rabanito, remolacha, zanahoria. Todas ellas eh, producen sus flores como en ramilletes o en espigas, y esos tenemos que hacer la selección de aquellas plantas que tengan, por un lado, que no hayan florecido prematuramente, pero por otro lado, que plantas que sean vigorosas, de hojas anchas, grandes, bien sanas, que no deben presentar signos de marchitamiento o color amarillo, o que luzcan con un aspecto fuera de lo normal y raquíticas. Eh, También yo me fijo en el tamaño el ancho del tallo. Está bueno que sea un tallo bien ancho para de esa forma, cuando tenemos esa condición, por lo general, el tamaño de la semilla también es mayor. Eh, en la zanahoria está bueno ir cosechando las eh, inflorescencias principales, que son las de mayor tamaño, que esas son las de mayor tamaño de semillas, como para tener en cuenta, y esas son las que tienen mejor cantidad de reservas y mayor desempeño como plantulita a la germinación. Acelgas y remolacha, el momento de recolección se realiza cuando la vara comienza a secarse. No debe demorarse mucho porque empiezan a caerse los frutitos con sus semillas y eso tenemos mucha pérdida de semillas. La siguiente. Acá como una sugerencia es despuntar las inflorescencias para descartar materiales maduros, o sea que están verdes, que no tienen semilla o si tiene semilla es muy chiquita. Esto facilita mucho más la limpieza final de la semilla y tenemos semillas de mejor calidad, porque recuerden que apuntamos a tener semillas de tamaño mayor y que estén bien secas porque eso condiciona el almacenamiento. Eso lo vamos a ver en breve. Vámonos. Ahí ven un poco
las características de estas inflorescencias, en las puntas, son las semillas más nuevitas o las flores últimas que han aparecido, por lo tanto son las más inmaduras. Vámonos. Hay otro detalle más específico. Vámonos. Bueno, ahora coseche frutos que se desprenden sus semillas al madurar. Como dijimos, en la etapa última del ciclo del planta, la planta empieza a senecer y eso empiezan a deshidratarse los tejidos, a secarse y por lo general liberan muchos de sus órganos, entre ellos las semillas. Y para ello tenemos que evitar la pérdida de esos órganos como la semilla, porque si no estamos perdiendo rendimiento de cosecha. ¿Cómo hacer? Cuando está en periodo de madurez de semilla, ya no va a ser o ser necesario que esté al aire libre y por lo tanto le podemos poner una bolsita de papel madera, envolver toda esa inflorescencia y aguardar un tiempito hasta que termine de madurarse y después cortamos por debajo de esa bolsa y ya lo llevamos a secar. Esa puede ser una alternativa para evitar la pérdida de semillas. Eh, lo que tienen estas plantas con desarrollo floral en inflorescencia es que la altura que toman suele ser bastante alta. Y hay veces que con el rocío, con el viento, esa estructura alta genera como una palanca importante y puede generar el vuelco de la planta. Por lo tanto, está bueno cuando tenemos esas alturas importantes, tutorarlas. Podemos clavar alguna caña, un palo al lado de la planta y hacerle un nudo en ocho para sostenerla. Vámonos. Bueno, ese es un ejemplo de las flores están en el estado incipiente de apertura de flores de la lechuga. Vámonos, vámonos. Cosecha de semillas de frutos carnosos. Bueno, en los frutos carnosos, por ejemplo, el tomate, el melón, la sandía, el zapallo, todos tienen alrededor de la semilla partes del fruto, que por lo general son más gelatinosos o pulposos. En este caso, se extraen las semillas, se cuelan con un colador y agua para eliminar las sustancias gelatinosas y se dejan secar en un papel. En el tomate eh, se recomienda un fermentado. Ahí dice 24 horas, pero yo recomiendo 48 horas de fermentado para que el gel ese que está alrededor de la semilla salga más fácil. Entonces lo ponemos en un colador a las semillitas esas, posterior al fermentado, le pasamos el dedo y van a ver que sale bastante fácil el gel ese y ya queda la semilla limpia. Eso después lo volcamos en un papel o en un cartoncito, lo desparramamos con cuchillo y eso ya queda listo como para poder orearse y secarlo. En caso de berenjenas se dejan en las plantas hasta que se encojan o arruguen, porque esto es para que se pueda separar bien las semillas, si no es muy difícil. No sé si han probado alguna vez a hacer eso, pero cuando está verde la semilla, no verde, pero está maduro el fruto, pero sin estar chamuscado, se pone medio difícil sacarlo. Ahí me voy a tomar un mate, che, porque estoy con la lengua seca. Eh, ¿Y qué se hace? Se cortan en cuadradito, porque como está dentro del tejido, lo cortamos en cuadradito para poder desmenuzarlo. Eso se deja en remojo con agua durante una noche. Las semillas que se quedan en el fondo son las que usaremos para la próxima siembra. Y se retiran las que
se las retira de ese recipiente, eh, se las extiende en algo secante como un papel o un cartón y las dejamos orear. Bueno, se deberán dejar en la planta hasta que maduren y luego cosecharlos. Esto, sobre todo en los zapallos, yo estoy dejando eso y en las berenjenas también hago eso. En los pimientos y los tomates, no necesariamente. Acá me acaban de servir un mate muy rico los compañeros. Vámonos, Mauro. Abraham, la próxima. Eh, Acá cosecha de semilla. Bueno, como dijimos hace un ratito, con respecto al tomate, es un repaso del tomate, que es la fermentación, 48, 72 horas tampoco lo recomiendo porque ya se empieza a honguear demasiado el fermento ese. Eh, Sobre todo este proceso de fermentación lo uso principalmente para el tomate, para las otras no es necesario. Eh, y después está bueno que cada cartoncito o cada papel que nosotros vayamos secando, vayamos identificándolo. Eso se lo recomiendo porque me ha pasado que puse todos los cartoncitos con las semillitas oriéndose y después digo, che, ¿y esta cuál era? Era tomate, pero qué variedad. Entonces está bueno ir registrando cada movimiento de semilla que hagamos, la especie, la variedad, el año de cosecha y si es posible también el momento de cosecha, la fecha de cosecha. Porque hay veces que si nosotros anotamos la fecha de siembra y después anotamos la fecha de cosecha, ya nos da un indicio del ciclo de cultivo que nosotros tenemos para cosechar nuestra propia semilla. Y eso es un dato re importante para tenerlo a la hora de planificar nuestro cultivo para semilla, para producción de semilla. ¿Mm? Bueno, en cuanto a calidad de semillas, por un lado tenemos que tener en cuenta que cuando sembremos semillas, tratamos de sembrar las semillas viejitas, si es para cultivo, para consumo, tratemos de usar siempre las semillas más viejas que tengamos en el stock eh, para de esa forma mantenerlo renovado. Si no, dejamos semillas muy viejitas y cuando las queremos usar ya no nos sirven porque su tiempo de viabilidad no es eterno. Tiene un tiempo de viabilidad esa semilla y por lo tanto está bueno tenerlo en cuenta. Eh, por ejemplo, yo he sembrado semillas de unos 6 7 años de tomate y me sorprendieron que germinaron, pero ese porcentaje de germinación va disminuyendo con el tiempo. Al principio tenés un 90% de germinación y después con el tiempo ya baja un 70%, no sé que ya no son todas las semillas que te empiezan a germinar. Eh, Así que eso como recomendación siempre está bueno usar esas semillas un poco más viejitas. Si vamos a hacer semilla para sembrar para semilla, ya es otra cuestión y ya apuntaría a buscar las mejores semillas que tengamos para hacer semillas. O sea, las más nuevitas y las de mayor tamaño, las que estén más saludables, las que sepamos que haya venido de buen origen y de esa forma destinarlas al cultivo para semillas. Ahí menciona que como mínimo necesitamos un 80% de germinación para tener una buena calidad de semilla. Ese es un parámetro que podemos hacer en una servilleta. Ponemos unas 20 semillas y dependiendo de la especie podemos esperar unos 5 8 10 días. Si es de las familias del perejil, la zanahoria, podemos esperar unos días más. eh, y ahí ver, contabilizar cuántas tenemos y cuántas sembramos. Y ahí sacamos el porcentaje. Vámonos más.
cosecha de semillas de las legumbres. Bueno, acá es otra historia, porque estas especies dan siempre en un fruto que se le llamamos chaucha y que pasan de una textura eh, más blandita a más quebradiza y seca. Y cuando llega ese momento, es el momento de cosecha. O sea, cuando ya la chaucha ya está sequita, es momento de retirarla. Eh, sí, está bueno seleccionar acá la semilla. Si son semillas grandes, está bueno ir abriéndolas, porque hay veces que en la chaucha tenés tres semillitas que están lindas y una que está fea. Entonces, esa fea la vamos descartando para que no pasen partículas de microorganismos indeseables a la otra semilla. Bueno, y eso hay que orearlos bien, siempre hay que secar todas las semillas, tienen que estar bien sequitas y después, una vez que estemos garantizados que esté bien sequita, las podemos guardar rotulando el envase. Vámonos. Y bueno, ahí que hablamos de la conservación, la limpieza, el secado y el almacenamiento. Con respecto a la limpieza de las semillas de material, muchas veces la semilla no siempre viene limpita, digamos. Hay algunas especies que vienen con, que es difícil separarlas, pero bueno, hay que hacer una preparación previa al envasado. eh, y dependiendo de las especies, algunas son más fáciles que otras. La lechuga, por ejemplo, es compleja porque tiene muchas partículas extra de la semilla y hay que hacer un tratamiento previo para poder limpiarla. Ahí, como etapas, tenemos la extracción de la semilla o frutos de inflorescencias, se hace un zarandeado, que es para sacar las partes más gruesas de la planta con respecto, para separarla de la semilla, y después se hace un venteo, donde hay partículas que son del mismo peso o el tamaño de la semilla, se hace el venteo como está en la imagen, y las partecitas más livianitas, cuando haya una brisa de viento, separa la semilla que cae más cerca de la persona con respecto a la basurita o a la tierra que cae más lejos. Después está el secado, que al menos 7 días continuos en días secos sugieren, tal vez con menos días puede andar también, pero en 7 días está bueno garantizarnos que se ore para poder guardarlo posteriormente. Tiene que estar en un lugar ventilado, eh, protegido del rocío, digamos, de la noche y la madrugada. Si no está esa posibilidad, taparlo con algo para que no se humedezca nuevamente. Evitar el sol directo, porque eso también genera un envejecimiento prematuro de la semilla. Y está bueno moverlo porque a veces que si hacemos se puede generar un humedecimiento en la parte de abajo y arriba está seco, pero abajo está húmedo. Entonces la podemos mover, no hacer capas gruesas para que eso, evitar que se hongue y facilitarle la ventilación entre las semillas. Eso también está bueno tenerlo en cuenta. Y si lo podemos mover, está bueno, todos los días un poquito. El almacenamiento, ahí está bueno tener 3 puntos. Por un lado, semilla que metemos a un frasco o una botella descartable, lo que sea, cerrado herméticamente, tiene que estar bien seca. El lugar donde lo dejemos, ideal sería en la heladera, por ejemplo, 4 o 5 grados, y si en un armario o en una mesada, y que el recipiente esté hermético. Porque si ponemos la semilla seca en una bolsita de papel y el ambiente está húmedo, esa semilla se va a volver a humedecer y a estropear. Vámonos. Estos son datos orientativos, pero yo
tengo algunas diferencias porque he tenido algunas experiencias donde me ha durado un poco más de tiempo. Pero por lo general podemos decir que las familias de las cebollas y los puerros duran re poco tiempo. Esa sí, traten de tener y hacer semillas porque no tiene mucha vida útil la semillita. La lechuga me ha durado más de 2 años sin problemas, así que ese dato yo lo puedo discutir. Pero arvejas, brócoli, coliflor, entre 2 y 5 años pueden andar bastante bien, la rúcula también, siempre que lo mantengamos bien seca la semilla, ¿no? El apio, no he tenido muchas experiencias con apio con semilla vieja, pero me da un poco de duda ese dato. El maíz tiene muy buena vida útil, digamos, o mucha vitalidad en su semilla. El tomate también, la sega y la remolacha también. Así que eso como datos a tener en cuenta. Estos que duran poquito tiempo, está bueno tratar de hacer semilla, les diría todos los años, si se puede un poquito, para que no la pierdan en la semilla, porque hay veces que nos confiamos y de un año a otro ya lo perdemos. Vámonos. ¿Cómo mejorar la accesibilidad y circulación entre los huertos y las semillas? Está bueno que en cada lugar que habitamos podamos generar esos encuentros de intercambio de semillas y saberes. Los bancos o casitas de semillas y las compras comunitarias son algunas de las alternativas que tenemos para hacer ese banco vivo. Digamos, de nada sirve tener semillas en un frasco si no las sembramos. Entonces, hay experiencias re lindas en la provincia. De hecho, ahora estoy participando en un grupo que se llama Criando Huertas y tienen hasta una parcelita donde producen su propia semilla para el grupo. Hemos participado en muchos intercambios de semillas en las ferias agroecológicas, por ejemplo, de Córdoba, de Río Ceballos, en Salsipuedes. Se han hecho un montón de intercambios de semillas donde se nutre cada huertera y huertero de semillas nuevas que puedan ir probando y también uno va recuperando, por eso, no sé, te quedaste sin rabanito y vas al intercambio de semillas y te haces o intercambias con otra persona y se va renovando y diversificando cada huerta y sumando otras especies y nutrientes a nuestra mesa. Hay otra experiencia como sembradores serranos, eh, bueno, hay muchos lindos ejemplos en Unquillo, en Mendiolaza hemos hecho, en Villa Allende hemos hecho otros intercambios de semillas, en Tras la Sierra, así que en Punilla también hemos hecho en la zona de eh, San Marcos Sierras, después, ahora no me va a salir el nombre, pero un Huerta Grande, eh, bueno, hay muchos lindos ejemplos donde podemos referenciarnos. Capilla del Monte, también me estoy acordando de otro espacio donde hemos hecho varios intercambios de semillas ahí. Así que bueno, sumar a esa posibilidad de enriquecer cada territorio con estas posibilidades. Vamos con la otra, no sé si hay uno más. Bueno, ahí nosotros podemos compartir algunos otros ejemplos o materiales como anécdotas. eh, con respecto a los cruzamientos, según el INASE, que es o era un ente porque lo han desmantelado lamentablemente ahora, así que los compañeros habían hecho en su momento algunos dictámenes con respecto a recomendaciones de aislamiento o distancias recomendables entre especies para que no se crucen, que también son discutibles porque podemos generar esas barreras que habíamos mencionado, por ejemplo,
poniendo cortinas o poniendo coberturas sobre los cultivos, pero si no le ponemos ninguna barrera, ninguna protección a los cultivos, tenemos que acatar algunos distanciamientos mínimos, que fíjense, son 1000 metros de distancia entre especies para que no se crucen. Porque, por ejemplo, viene en las cucurbitáceas, son muy visitadas por las abejas o abejorros, y estas especies, su radio de vuelo son 3 kilómetros, entonces, fíjense el riesgo que tenemos de, de cruzamientos. Los porotos, yo la verdad que no he tenido nunca un problema y lo he tenido a 2 metros de distancia y nunca tuve problemas, pero esta gente planteaba de 150 metros a 1000 en algunos casos, y así el resto de las especies. Vamos con otra, con otra. Bueno, ese es un ejemplo como el que mencioné recién, para el tema de la capacidad de germinación de la semilla o ver qué tipo de semilla tenemos. Se le llama poder germinativo, que es en una bandejita con una servilleta húmeda. eh, la humedecemos, ponemos las semillitas, y pasa un tiempo, determinamos el porcentaje de semillas germinadas. También usan esa forma para sembrar. La hacen germinar en esos papelitos y después con una pincita las van sacando y la van poniendo en tierra y ya germina más rápido la semillita. Vámonos. Bueno, es un poco lo que mencionamos. Ya cuando tenemos porcentajes de germinación por debajo de 50, ya la semilla es bastante mala. Entonces, bueno, es como, no, yo no la descartaría porque soy medio pijoteo para tirar semillas, pero sí de última destinarla en un sector que no sea tan prioritario, y obviamente para que esa semilla sea más para destino para consumo y no para producir semillas, salvo que sea alguna especie que nosotros queremos recuperar, pero si no, no la recomendaría. Vámonos. Bueno, ahí los invito a que puedan ver este videíto, Minca Semillera, que se hizo en cercanías de la zona de Colonia Carolla, y es que está lindo como para vivenciar algunas experiencias de producción de semillas. Y hasta ahí llegamos con la presentación del tallercito de autoproducción de semillas. Buenísimo, Mati, espectacular. No sé si acá en el chat han puesto algunos comentarios, te los voy leyendo, Mati. Bueno, Sé que al principio, sé que al producir y guardar nuestras propias semillas, estas se adaptan cada año más a nuestro lugar y condiciones. ¿Existe algún perjuicio a nivel de ADN, diversidad genética, en siempre guardar las mismas semillas? bueno, buenísima ahí la pregunta. Eh, Eso no, mientras vayamos dejando semillar varias plantas, porque también a veces incurrimos en el vicio de dejar, no sé, una sola plantita de lechuga para producir las semillas. Y esa plantita posee su diversidad genética, pero la plantita de al lado tiene otra diversidad genética que, si no le damos posibilidades, eh, estamos achicando mucho el, la paleta de genes de esa especie, digamos. Entonces, mi sugerencia sería de que cuando hacemos semilla, dejemos varias plantitas a semillar,
y de última intercambiemos con alguna otra huertera o huertero que haya producido de la misma, también, de la misma forma, con varias especies para mantener el complejo de genes bien diverso. Eh, si no hacemos eso y dejamos una sola plantita y si esa plantita es la que primero se semilla y nos da una plantita media chiquita y demás, pero bueno, se semilló lo mismo y cosechamos esa semilla, en la selección es negativa en vez de ser positiva para esa especie. Entonces, podemos ir mejorando año a año nuestra adaptación y mejora de la calidad de las plantas a producir, siempre y cuando nuestro tipo de selección y forma de selección sea positiva, que sea de mejora continua y no de perjuicio para esa especie, digamos, ¿no?